Continuamos, le cedo la palabra a continuación a la doctora María Soledad de Franco Ábalos. Ella es egresada de la Universidad Católica del Uruguay, egresó en el año 2003 con títulos de doctora en Derecho y Procuradora, diplomada en especialización sobre psicopatía 1 por la Universidad Hartman de México, especialización sobre psicopatía 2, tratamiento de personas afectadas por psicópatas, también de la misma universidad. Gestión, Gobierno y Profesionalización de la Empresa Familiar por la Universidad Católica de Cuyo, de Argentina. Conducta Delictiva y Victimología por el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses. Autora y redactora del proyecto de ley contra el acoso moral en el trabajo, presentado en el año 2012 en la Cámara de Senadores y en el 2015 ante la Cámara de Representantes de Uruguay. Actualmente ejerce como abogada, asesora y docente responsable de psicopatía en Uruguay, a la vez que acompaña a las personas que han sido afectadas por psicópatas. Nos hablará sobre lagunas legales, procesos judiciales, problemática que enfrentan las víctimas en su proceso legal. Adelante. Buenas tardes a todos, gracias por la cordial invitación. Y bueno, lo primero que ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la psicopatía con el derecho? Porque es muy frecuente que un abogado hable de estos temas y más aún que se forme, los aborde. Bueno, pues he de decirles que tiene muchísimo que ver en distintas aristas que involucran al Poder Legislativo, al Poder Judicial, pero sobre todo a la sociedad toda. La psicopatía, según la escuela argentina, que fue la que me formó, es considerada como un modo de ser en el mundo, esto es, una personalidad. ¿Personalidad con qué características? Excepcional o atípica, siguiendo criterios estadísticos. ¿Cuáles son los criterios estadísticos? Los psicópatas son una pequeña pero muy dañina porción de la sociedad. Y las personas comunes, con ellos no compartimos absolutamente nada y sobre todo vivimos y nos manejamos con una lógica diferente. No es necesario ingresar para decir lo que a nivel emocional distingue a un psicópata de una persona no psicópata, común y corriente. Las personas comunes podemos sentir y los psicópatas no. Entonces, retomando, según esos criterios estadísticos, el 3% de la población, según la escuela, les reitero que me formó, pero sé que para la escuela canadiense es un 7% y para la escuela española es un 1%, tenemos que las normas están hechas para el grueso de la población, para las personas comunes, para el 97% del cual les hablaba. Pero al momento de aplicar esas normas a estas personas tan especiales, diferentes y atípicas, según el criterio propugnado por Schneider, tenemos que las normas, tal como están concebidas, no solo son insuficientes, sino que en muchos casos, y ahora les voy a poner un ejemplo, son perjudiciales para las personas que han padecido en su vida a un psicópata. Les pongo un ejemplo de mi país, desconozco cómo es la normativa aquí. En Uruguay, si uno va a iniciar un juicio, tiene que necesariamente en forma previa citar a conciliación.
¿sí?, a la contraparte. Entonces ustedes imagínense que una persona que ha estado bajo el yugo psicopático, bajo la esclavitud psicopática, tiene que citar para dividir sus bienes, por ejemplo, a quien lo maltrató psicológicamente durante años, a quien lo degradó, a quien lo cosificó. Y cuando se fija esa audiencia en un ámbito físico reducido, va a tener que encontrar y verle la cara al depredador con todo lo que ello conlleva. Nada más y nada menos que a la ruptura, ¿sí?, del contacto cero, que es la herramienta ideal, aunque a veces no es 100% posible, pero sí ideal para las personas que desean recuperarse y salir adelante luego de semejante devastación. Ahí creo que en Argentina se aplica también la necesidad de la mediación obligatoria previa a un juicio, que también es algo lamentable cuando de psicópatas se trata. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? En todo vínculo psicopático, absolutamente en todos los vínculos psicopáticos, existe una asimetría de poder. El psicópata está acá y la persona que está con el psicópata está por allá abajo, con la autoestima destruida, aislado generalmente, porque el psicópata se encarga de desproveerlo de todos sus afectos y personas que pudieran abrirle los ojos. Y así, en esa situación, la ley, ingenuamente, pretende que estas dos personas, abusado y abusador, se sienten a buscar una solución transaccional que desde el inicio es inviable. ¿Y por qué es inviable? Porque para cualquiera de nosotros negociar con otro, ¿sí?, aceptar una mediación, supone que yo estoy reconociendo en la otra persona a un par mío, ¿sí?, a una persona. Y los psicópatas, que son ególatras, ¿sí?, que lo único que pueden ver y a lo único que pueden quererse es a sí mismos, ¿sí?, trabajan siempre para lograr sus propios fines en todas las áreas. Y los que se separan y han construido con este tipo de sujetos algún patrimonio en común, van a sufrir en carne propia, ¿sí?, lo que es el resultado de una estrategia de depredación premeditada, calculada, fría, definida con una lógica casi perfecta desde una perspectiva estratégica militar, porque así son ellos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué mediación, de qué conciliación vamos a hablar si estamos enfrentando al depredador con el depredado? Es bastante ilógico y es una de las cosas que sería muy bueno que de algún modo, no sé cómo, se modificara en esta legislación. Ahora, muy bien, sigamos con lo siguiente. El otro problema que se da, y lo veo en la práctica profesional y a veces me dan ganas de morirme. Mis colegas abogados no tienen la menor idea acerca de lo que es la psicopatía. Tampoco tienen voluntad de formarse, ¿sí?
Cuando uno menciona en el foro la palabra psicópata, lo primero que piensan, ¡ay, sí! Es un loco, textualmente te lo dicen, es un loco. Y si hay un ser que no es ni neurótico, ni psicópata, ni psicótico, sino alguien que es plenamente consciente de lo que es el bien y del mal, ese es el psicópata. Pero recuerden esto, el psicópata siempre trabaja para sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? El psicópata manipula, por tanto, a su propio abogado. Obviamente, emplea todas sus estrategias de seducción, de manipulación y de persuasión con el abogado de la parte contraria. Y si ninguna de ellas funciona, va a recurrir a la coerción, a la amenaza. Entonces, con este escenario de base, tenemos que los jueces llamados a decidir en el caso puntual, concreto, que tampoco conocen de psicopatía, van a enfrentar a una persona que por un lado está reclamando sus derechos y lo hace de una forma descontrolada, descompensada, que es posible que llore en la audiencia, que se irrite, y por el otro lado van a ver a un ser frío, impasible, al cual nada ni nadie lo perturba, ¿sí? Y obviamente, al carecer de conocimiento sobre el tema, los jueces suelen decir, bueno, esta persona está desquiciada, pero del otro lado tenemos a un buen padre de familia o una gran madre de familia, abnegada, preocupada por sus hijos. En resumen, ¿quién creen que sale malherido siempre de la órbita judicial? Exactamente, el no psicópata. Entonces, yo creo que este proyecto que los compañeros han encabezado y que ha trabajado tanto es muy importante, porque lo primero que tienen que lograr es que los que aplican el derecho, las leyes, conozcan que lamentablemente no somos todos iguales. Los psicópatas son depredadores. El resto tendremos todos los barullos psicológicos posibles, habidos y por haber, pero no actuamos de ese modo. Y no quiero excederme en lo que es el tiempo que me corresponde, pero quisiera largarles algunos rasgos psicopáticos que son frecuentemente vistos en el ámbito judicial por quienes conocemos un poco de psicopatía, porque de esto se aprende todos los días hasta el día de que nos toque partir, ¿no? Y ustedes van a ver que el psicópata, ¿sí? El psicópata cotidiano o integrado, son sinónimos, actúa siempre con una libertad ampliada. Para el psicópata todo es posible, ¿sí? Él conoce las reglas, las leyes, pero crea sus propias normas y respeta exclusivamente sus propias normas. Sortean las normas siempre, no las transgreden. Vieron que no digo transgreden las normas, no. Como serpientes logran de algún modo sortear, esquivar el escollo. Carecen de culpa por las acciones psicopáticas. Siempre en los juicios ustedes van a ver que el psicópata ejerce la defensa aloplástica. ¿Y qué es la defensa aloplástica? Es el presentarse como víctimas, pobrecitos, de sus propias víctimas. Asumen conductas riesgosas, son temerarios al litigar. Y por último, me interesa mucho que tengan presente esto.
El psicópata es una personalidad compacta y fuerte, pero les doy una buena noticia. Tiene su talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles es la frustración. Es la única posibilidad que uno como profesional tiene de lograr desestabilizar y hacer perder el control al psicópata en un juicio. Rapidito, para concluir, quiero marcarles nada más que el psicópata es un artista de la mentira. Es un ser capaz de mentir sin ningún tipo de prurito, no solo verbalmente, sino actuando. Entonces ustedes van a ver que en los juicios los psicópatas, pobrecitos, siempre son los mejores padres y son las víctimas. Y los jueces, lo peor es que les creen, generalmente les creen. Manipulan, tratan de persuadir y finalmente, para cerrar, todas sus relaciones son utilitarias, lo que lleva sobre todo que en los vínculos de pareja, cuando la pareja se separa, ¿sí?, y sobre todo si quien decide cortar con la relación es el no psicópata, hay que prepararse porque se abren las puertas del infierno, literalmente. Porque lejos de calmarse, el psicópata va a arremeter con todo, y ahí es fundamental que cuando ese escenario familiar lo trasladamos al ámbito judicial, los abogados estemos formados y sepamos que contra un depredador de este calibre, la única opción es ir, como dice la selección de mi país, y por eso tiene mala fama, con los tapones de punta. No hay otra opción. Finalmente, último en un minuto, ¿quiénes también necesariamente tienen que saber reconocer a estos sujetos? Bueno, como decía Carolina, los peritos, porque los peritos en manos de psicópatas hacen informes favorables al psicópata y destruyen a la persona que ha padecido al psicópata. Las áreas más afectadas obviamente son familia, laboral, penal, bueno, ahí estamos hablando del psicópata forense, y también el área civil. Y bueno, finalmente decirles que la única forma de combatir el mal es haciendo el bien, y que cada uno lo haga. Y bueno, por eso creo que es muy importante la aprobación de este proyecto de ley en el cual los presentes han trabajado, y como es mi lema en Psicopatía en Uruguay, que es la página, solo podemos defendernos de aquello que conocemos. Muchas gracias. Es turno de escuchar a Yanina Perea, ella es conferencista.